financié la lujosa fiesta de aniversario de mis padres y me excluyeron. Fue ayer, te guardamos recalentado, se burló mamá. No dije nada, pero la policía destapó su fraude por la mañana. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Javier González, y soy arquitecto. Aunque, si le preguntan a mi familia, probablemente dirían que soy su cajero automático personal, su plomero de emergencia, su paño de lágrimas y, ocasionalmente, el idiota útil que organiza las fiestas. Esta noche, sin embargo, albergaba una tonta y minúscula esperanza de que las cosas fueran diferentes. Era el 40º aniversario de bodas de mis padres, Ricardo y Elena. 40 años. Un hito que, según mi madre, merecía una celebración digna de reyes, frase que por supuesto significaba que yo debía financiarla. Y lo hice. 150,000 pesos de mis ahorros, de mis horas extra, de un pequeño préstamo que tuve que pedir, se fueron en el elegante salón Los Espejos, en un banquete para 80 personas que incluía 3 tiempos y postre. En el grupo musical versátil que tanto le gustaba a mi padre, en la barra libre que mi cuñado Marco segaramente exprimiría al máximo. Y en un estúpido pastel de 5 pisos con merengue italiano que mi madre juró era absolutamente esencial para la foto del recuerdo. La cita era clara, viernes, 7 de la noche. Llegué puntual, a las 7:02 para ser exactos. Me había puesto el único traje decente que poseo, ese que solo uso para bodas o funerales, y hasta me había echado un poco de la loción cara que Sofía, mi hermana, me había regalado en algún cumpleaños pasado. Segaramente comprada con mi propio dinero, pero ese es otro cantar. Mientras conducía hacia el salón, una parte de mí, esa parte masoquista y eternamente optimista, se permitía fantasear con un recibimiento cálido, con un brindis donde quizás, solo quizás, mi padre mencionara mi generosidad. Iluso. El estacionamiento del salón Los Espejos estaba inquietantemente vacío. Ni un solo coche conocido. Ni el clásico Volkswagen de mi tío Pepe, ni la camioneta llamativa de algún amigo de mi padre, ni siquiera el auto destartalado de Marcos. La fachada del salón, usualmente iluminada con fanfarrias, lucía opaca, casi sombría. No se oía música, ni el murmullo alegre de las conversaciones, ni el tintineo de las copas. Solo un silencio pesado, como el que precede a una mala noticia. Una muy mala espina comenzó a clavarse en mi pecho, una sensación fría y familiar. Entré. El vestíbulo, que recordaba elegante y concurrido de la vez que vine a firmar el contrato, estaba a media luz. El gran salón principal, donde mis padres deberían estar recibiendo a los invitados con sonrisas y abrazos, estaba completamente a oscuras. Un par de figuras se movían lentamente en la penumbra, personal de limpieza, barriendo lo que parecían ser restos de serpentinas y confeti pisoteado, recogiendo adornos florales ya marchitos. Sentí un vértigo helado. Laura, la gerente del salón, una mujer de unos 40 y tantos, con el cabello recogido en un moño severo y una expresión de eficiencia imperturbable. Me miró con una mezcla de extrañeza y profesionalismo desde la puerta de su pequeña oficina. Disculpe, logré articular, tratando de que la voz no me temblara como una hoja. ¿La fiesta de la familia González? El aniversario. Ella frunció el ceño ligeramente, consultando una tablet que tenía sobre el escritorio. González. González. Ah, sí, el 40º aniversario. Pero esa fiesta fue ayer, jueves, señor. Terminó bastante tarde, por cierto. Estuvo muy animada, mucha gente. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No, no puede ser, tartamudeé, sacando mi celular con manos torpes. La pantalla temblaba ante mis ojos. Mire, aquí está el mensaje de mi madre. Lo recibí hace 2 semanas. Dice claramente, viernes a las 7. Le mostré el chat. Elena,
Javiercito, la recepción del aniversario es el viernes a las 7 de la tarde en Los Espejos. No nos vayas a fallar, ¿eh? Un beso. La palabra viernes estaba incluso en mayúsculas. Laura miró el mensaje, luego a mí, y en sus ojos vi un destello de algo que podría haber sido lástima, rápidamente reemplazado por su máscara profesional. Señor González, de verdad que lo lamento mucho, pero le aseguro que el evento de su familia fue el día de ayer. Tuvimos 82 invitados confirmados, el pastel de 5 pisos que usted menciona. Su madre, la señora Elena, estuvo aquí desde muy temprano el jueves supervisando cada detalle, muy sonriente ella. Incluso pagó un pequeño extra por unas horas adicionales de música, dijo que la estaban pasando de maravilla. Con manos que no me obedecían, marqué el número de mi madre. Sonó 1, 2, 3 veces. Al cuarto timbre, contestó. Su voz, demasiado alegre, casi cantarina, me taladró el oído. ¿Javiercito? Hijo. ¡Qué milagro que te apareces! ¿Todo bien, mi amor? ¿Ya vienes para acá? Mamá, pude apenas susurrar, ¿dónde están todos? Estoy aquí, en Los Espejos. Soltó esa risita suya, esa risita airosa, casi infantil, que siempre usaba cuando sabía que había metido la pata monumentalmente pero no tenía la menor intención de admitirlo. Ay, mi Javi. Pero qué despistado eres a veces, chulo. Si la fiesta fue ayer, jueves. Qué lástima que no pudiste venir, de verdad. Todos preguntaron por ti. Pensamos que el trabajo te había absorbido por completo, ya ves cómo eres de matado. Pero no te me achicopales, ¿eh? Tu hermana Sofía te va a llevar un buen itacate con todo lo que sobró del recalentado. El mole de la abuela quedó espectacular, todos repitieron. Hasta el exigente de tu tío Lalo se sirvió doble porción. Me quedé mudo, paralizado. Recalentado. Sobras. Como si fuera una limosna para el perro. Colgué. Simplemente colgué el teléfono sin decir una palabra más. Nadie me devolvió la llamada. A los pocos segundos, el celular vibró. Un mensaje de texto de Sofía, jajaja, qué menso estás, hermanito. Te perdiste el pachangón del siglo. Un clásico de ti, siempre perdido en tu mundo. Pero no te apures, te guardé un huesito del mole y un pan duro. Para que no digas que no pensamos en ti y en tu estómago vacío. Muac. La bilis me subió por la garganta. Regresé a mi coche como un autómata. Me senté ahí, con el motor apagado, en el estacionamiento desolado, mirando mi propio reflejo distorsionado en el parabrisas. 150,000 pesos. Meses de trabajo extra. El pequeño préstamo que tendría que pagar con intereses. Y ellos habían celebrado, habían reído, habían bailado, a mis espaldas, con mi dinero. Y ahora me ofrecían las migajas. Esto no era un simple olvido, no era una confusión. Era la bofetada más cruel, la humillación más calculada y refinada de una larguísima historia de desprecios. La rabia comenzó a hervir en mis venas, una rabia fría, oscura, que comenzaba a desplazar la incredulidad y la humillación. Y con ella, una peligrosa claridad. Apoyé la frente contra el volante frío de mi coche, el olor a plástico nuevo mezclado con el de mi propia furia rancia. Esta humillación, aunque monumental por el descaro, el dinero y la planificación que implicaba, no era un rayo en un cielo sereno. No. Era la continuación lógica, la apoteosis grotesca de una vida entera siendo el proveedor silencioso, el pilar invisible que todos en mi familia usaban para sostenerse, pero al que nadie, jamás, le ofrecía ni una miserable gota de agua. Desde que tengo memoria, los papeles en la familia González estuvieron cruelmente asignados. Sofía, mi hermana menor por 3 años, siempre fue la princesa de la casa, la niña sensible y delicada, la que necesitaba un empujoncito constante para brillar. Yo, en cambio, era el fuerte, el inteligente por naturaleza, el que no necesitaba mucho para salir adelante. Un eufemismo vil para justificar su negligencia emocional y para recordarme que con ellos no había presupuesto para el afecto o el reconocimiento,
yo, supuestamente, podía arreglármela solo. Mientras a Sofía le celebraban cada logro mínimo, desde aprender a amarrarse las agujetas hasta pasar un examen con la calificación mínima aprobatoria, con bombos y platillos, mis buenas calificaciones. Mis pequeños triunfos en la escuela o mis primeros reconocimientos profesionales se recibían con un escueto qué bien, Javier, ¿es tu obligación o, peor aún, con un ¿y eso en qué nos beneficia a nosotros? Recuerdo con una claridad que aún me duele el día que recibí mi primer sueldo de verdad como arquitecto recién egresado. Después de años de becas, trabajos de medio tiempo y privaciones, tener ese fajo de billetes en mis manos, producto de mi propio esfuerzo, me hizo sentir invencible. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, Elena, con el pecho inflado de orgullo. Su respuesta no fue un felicidades, hijo, estoy tan orgullosa de ti. No. Fue un práctico y directo, ay, qué bueno, hijito. Qué alivio. Ahora sí vas a poder ayudar a tu hermana Sofía con la renta de su departamento. Ya ves que Marquitos, su novio de entonces y ahora flamante esposo, todavía no encuentra un trabajo estable que le permita apoyarla como se debe. Esa ayudita para un mes se convirtió, como por arte de magia negra, en la renta completa durante casi 2 años. Luego, cuando nació mi sobrino Pedrito, a esa renta se sumaron los pañales, la leche de fórmula, las consultas del pediatra y las medicinas, porque Marcos, mi brillante cuñado, seguía siendo un artista incomprendido buscando su verdadera vocación, lo que en cristiano significaba un vago redomado que no aportaba un solo clavo a su propio hogar, pero eso sí, tenía gustos muy caros que Sofía se las ingeniaba para que yo cubriera. Y ni hablar de las carreras universitarias de Sofía. Pagué inscripciones, mensualidades exorbitantes y listas interminables de materiales para no una, ni dos, sino 3 licenciaturas distintas, diseño gráfico, comunicación y luego psicología, que mi hermanita abandonó antes de concluir el segundo semestre. Su justificación era siempre la misma, acompañada de pucheros y lágrimas de cocodrilo, es que no era mi vocación, hermanito, tú me entiendes, ¿verdad? No quiero que sigas desperdiciando tu dinerito en algo que no me llena el alma. Pero el dinero, mi dinero, ya estaba más que desperdiciado. Jamás me devolvió un solo peso, ni siquiera de los materiales que luego vendía o regalaba. Mientras tanto, sus redes sociales eran un escaparate de su vida plena, fotos de sus escapaditas de fin de semana con Marcos a pueblos mágicos, cenas en restaurantes de moda en la Condesa, ropa nueva cada semana y tratamientos de belleza imprescindibles que, según ella, eran regalitos de amigas envidiosas o gangas increíbles que no podía dejar pasar. Marcos, por su parte, no se quedaba atrás. Cada tanto me pedía préstamos que nunca pagaba para invertir en negocios revolucionarios que nos van a sacar de pobres a todos, cuñadito, ya verás, negocios que, curiosamente, siempre coincidían con el lanzamiento de una nueva consola de videojuegos o con algún viaje de prospección a la playa. Cada vez que yo intentaba, con la mayor delicadeza posible, insinuar que ya no podía seguir financiando ese tren de vida, que tenía mis propios gastos, mis propios proyectos, mis propios sueños aplazados. La artillería pesada de la manipulación emocional entraba en acción con precisión militar. Elena, mi madre, era la experta. Ay, Javier, por Dios, no seas así, tan materialista, tan egoísta. Somos familia, y la familia se apoya incondicionalmente, en las buenas y en las malas. Sofía, la reina del drama, es que tú no sabes lo difícil que es todo para mí, Javier, con un hijo pequeño y un esposo que le echa muchas ganas pero al que nadie le da una oportunidad justa. Tú tienes tu carrera, tu sueldo seguro, ¿qué tanto te pueden afectar unos cuantos pesos? Ricardo, mi padre, con su vozarrón y su lógica aplastante, ¿y para qué demonios trabajas tanto, pues, si no es para ayudar a los tuyos? Algo tendrás que aportar a la casa y a la familia que te dio de comer y te educó, ¿o no? Y si por alguna razón yo me mantenía firme, entraba en escena mi tía Carmen, hermana de mi madre y chismosa oficial del clan, con sus sentencias inapelables. Los hijos buenos y agradecidos ven por el bienestar de sus padres y hermanos, Javier. Deberías estar orgulloso y agradecido de poder ayudar. Otros quisieran tener tu suerte.
El colmo de esta dinámica tóxica, la gota que casi derrama mi vaso de paciencia mucho antes, ocurrió hace como 1 año y medio. Una apendicitis fulminante me dobló en dos en plena oficina. Un dolor infernal, agudo, que me hizo ver estrellas. Luisa, mi compañera de trabajo y buena amiga, fue quien, aterrada al verme ponerme verde y sudar frío, prácticamente me arrastró a urgencias de un hospital público, porque mi seguro de gastos médicos mayores, ese que pagaba religiosamente, se había vencido 2 semanas antes. ¿La razón? El dinero de la renovación lo había tenido que usar para cubrir una deuda de honor urgentísima de mi padre con unos agiotistas de la peor calaña, para evitar que le rompieran las piernas, según sus propias palabras. Durante los 3 días que estuve internado, recuperándome de la cirugía de emergencia, doblado de dolor y con una vía intravenosa en cada brazo, nadie de mi querida familia fue a verme. Ni una llamada para preguntar si estaba vivo o muerto. Cuando por fin pude hablar, mi madre me dijo, con una naturalidad que me heló la sangre, que no había podido ir porque tenía un compromiso ineludible y ya pagado. Un viaje de 3 días a un balneario en Cuernavaca con tía Carmen y su grupo de amigas comadres. No podía cancelarles a último momento, Javiercito, hubiera sido una grosería terrible, me explicó. Sofía, por su parte, argumentó que Pedrito se había puesto muy demandante y chipil esos días y que no podía dejarlo solo. Marcos, fiel a su costumbre, ni siquiera se molestó en inventar una excusa coherente, simplemente no apareció ni llamó. La cuenta del hospital, que no fue poca cosa, la pagué yo, obviamente, pidiendo otro préstamo personal que se sumó a mi ya abultada lista de deudas familiares. Esa soledad en la cama de aquel hospital público, con el dolor físico lacerándome y el dolor del alma carcomiéndome por dentro, fue una herida que, supe entonces, nunca iba a cerrar del todo. El recuerdo de Pedrito, mi sobrino, a quien le había armado con tanta paciencia un robot de piezas la Navidad pasada, y como me había abrazado con sus bracitos pequeños y un eres el mejor tío Javi, me hizo tragar saliva. Quizás por él, por esa inocencia, había seguido aguantando tanto. La imagen de la sala de estar de mis padres, una noche específica de hace unos 6 o 7 meses, regresó a mi mente con una claridad brutal, como una fotografía amarillenta pero con los detalles dolorosamente nítidos. El sol apenas comenzaba a teñir de un gris plomizo el cielo contaminado de la Ciudad de México, y yo seguía ahí, en el estacionamiento vacío del Salón Los Espejos, con el motor de mi vida aparentemente apagado. Aquella noche, había ido a pasar el fin de semana con ellos. Era una especie de tradición no escrita que, al menos una vez al mes, me quedara en mi antigua habitación. Oficialmente, era para convivir. Extraoficialmente, casi siempre coincidía con alguna emergencia económica que yo debía resolver. Esa vez, el bomberazo había sido rescatar a Marcos, mi ilustre cuñado, de otra de sus ingeniosas inversiones fallidas. 30,000 pesos, ni más ni menos, para liquidar una supuesta deuda con unos tipos de muy mala entraña que lo andaban buscando por un negocio de importaciones que, obviamente, había salido mal. Según él, claro. Le di el dinero a Sofía, quien me aseguró entre lágrimas que era la última vez, hermanito, te lo juro por la Virgencita de Guadalupe. Una promesa que había escuchado tantas veces como mentiras piadosas había en el catecismo. Me había quedado hasta tarde en la pequeña mesa del comedor, trabajando en unos planos urgentes para un cliente. Eran casi la 1 de la madrugada cuando, con los ojos irritados y la espalda dolorida, decidí bajar a la cocina por un vaso de agua fría. Las luces de la sala estaban encendidas y escuché sus voces, relajadas, entre risas ahogadas, como si estuvieran compartiendo un secreto delicioso. Mi madre, mi padre, Sofía y Marcos. El clan completo. Me detuve instintivamente antes de entrar a la cocina, oculto en la penumbra del pasillo. No fue una decisión consciente, sino un impulso, una especie de premonición oscura. La primera voz que identifiqué fue la de Sofía, con ese tonito suyo entre fastidiado y divertido que tanto me crispaba los nervios. Ay, no, es que Javier de verdad se cree el mártir de la familia, ¿no les parece? Le encanta, pero le encanta sentirse el indispensable, el gran salvador de causas perdidas. Qué flojera me da a veces, se los juro. Siempre con su cara de sufrimiento.
Luego la risa pastosa y característica de Marcos, mi cuñado estrella, pues que siga pagando y sufriendo, mi amor, ¿a nosotros qué? Para eso está el cuñadito maravilla, ¿no? Mientras siga aflojando la lana como si la imprimiera, que se crea San Judas Tadeo y la Madre Teresa juntos si quiere. Nosotros, a vivir, que son 2 días. La voz de Elena, mi madre, intervino entonces. Intentaba sonar conciliadora, maternal, pero en el fondo se percibía un cálculo frío, una practicidad escalofriante. Ya lo sé, hijos, ya lo sé. A veces se pasa de intenso el muchacho. Pero hay que tenerle paciencia, ustedes saben cómo es. Es bueno, en el fondo es bueno, pero un poquito, pues, ya saben, sentidito, especial. Lo importante, mis vidas, es que no nos falte nunca su apoyo económico, porque si no, díganme ustedes, ¿qué haríamos? ¿De qué viviríamos con esta pensión miserable de su padre? Y entonces, la voz de Ricardo, mi padre. La voz que, en teoría, debería haber sido la del hombre que me protegiera, que me guiara, que me defendiera. Su tono fue de un desprecio tan crudo, tan brutal, que sentí como si me hubieran arrancado la piel a tiras. Va, que pague y que no esté chingando. Total, con ese carácter de perro amargado que se carga, ni quien lo aguante para casarse y formar su propia familia. Que sirva de algo el inútil, aunque sea para mantenernos a nosotros, que si sabemos disfrutar la vida. Además, es su obligación. Un silencio breve, y luego Sofía, de nuevo, con una arrogancia que me revolvió el estómago y me hizo apretar los puños hasta que me dolieron los nudillos. ¿Saben qué es lo más chistoso de todo? Que el pobre menso de verdad cree que sin él nos moriríamos de hambre. Ajá. Por favor. Si Javier desapareciera mañana mismo de la faz de la tierra, se los juro que ni cuenta nos daríamos. Bueno, añadió con una risita cómplice dirigida a Marcos, su cartera sí la extrañaríamos un poquito, ¿verdad, mi amor? Y Marcos soltó otra de sus carcajadas estruendosas, que resonaron en mis oídos como el eco de una traición absoluta. Me quedé ahí, paralizado en la oscuridad del pasillo, el vaso de agua temblando violentamente en mi mano. Cada palabra había sido un puñal envenenado, clavándose profundamente en lo que quedaba de mi autoestima y de mi estúpida lealtad familiar. Subí las escaleras en absoluto silencio, como un fantasma arrastrando cadenas invisibles. Me metí en la cama y me quedé mirando el techo, sin ver nada, hasta que el sol comenzó a filtrar sus primeros rayos por la ventana. A la mañana siguiente, en el desayuno, todos actuaron con una normalidad escalofriante, como si nada hubiera pasado. Mi madre me sirvió mis chilaquiles como a ti te gustan, mi rey, bien picositos y con doble crema, y mi padre me pidió, con su habitual tono de orden, si le podía revisar la presión de las llantas a su coche antes de que te vayas a tus importantes ocupaciones. Después de aquella noche, el coraje me duró unas 2 semanas. 2 semanas en las que no les envié ni un solo peso. No contesté las llamadas casuales de mi madre, que seguramente eran para sondear el terreno. Entonces, como un reloj, llegó el mensaje de texto de Sofía, cargado de su habitual chantaje emocional. Hermanito lindo de mi corazón, necesito tu ayuda urgente, por favor. Es para la renta del departamento y para la inscripción de Pedrito al nuevo ciclo escolar. Te juro por la Virgencita de Guadalupe y por la cabecita santa de mi hijo que te lo pago en cuanto Marquito cierre un negocio importantísimo que trae entre manos. Ahora sí es en serio. No respondí. 2 días después, llamó mi madre. Su voz no era dulce ni melosa. Era un témpano de hielo, afilado y peligroso. Javier Ignacio González. Tu hermana Sofía está desesperada, tiene deudas hasta el cuello, la pueden correr del departamento con mi nieto en cualquier momento. ¿Por qué eres tan frío, Javier? ¿Por qué eres tan insensible con tu propia sangre, con la hermana que creció contigo? ¿Es esta la forma en que nos pagas todos los sacrificios que tu padre y yo hicimos por criarte y darte una educación? Si vas a castigarnos de esta manera tan cruel, quizás, Javier, quizás no debimos habernos molestado tanto en traerte a este maldito mundo. Ese quizás no debimos habernos molestado me rompió. Me rompió más de lo que admití en su momento, más de lo que mi orgullo me permitía reconocer. Cedí. Una vez más, cedí. Hice la transferencia.
Y ahora, después de todo eso, después de escuchar con mis propios oídos cómo se burlaban de mí, cómo me despreciaban, cómo planeaban seguir exprimiéndome hasta el último centavo, me hacían esto. La fiesta de aniversario, pagada por mí hasta el último clavo, celebrada a mis espaldas, en mi cara. Y la oferta de recalentado, como si yo fuera un perro callejero, no un hijo, no un hermano. Solo una cartera con patas y orejas. Pero esta vez, la tristeza no me ahogaba. Era una rabia fría, lúcida, una rabia que comenzaba a trazar un plan metódico y detallado en mi cabeza. Ya no más. Se había acabado. Esta vez, el pendejo iba a reaccionar. Esa noche del viernes al sábado no pegué ojo. Pero no era el insomnio angustiado y lleno de ansiedad al que estaba acostumbrado después de cada estocada familiar. No. Era un estado de alerta febril, una lucidez cortante y peligrosa. Mi cerebro, usualmente nublado por la culpa y la obligación autoimpuesta, trabajaba a 1000 por hora, calculando, recordando, conectando puntos con una precisión quirúrgica. Los 150,000 pesos de la maldita fiesta de aniversario eran solo la punta del iceberg, la ofensa más reciente y vistosa, sí, pero solo una más en una montaña de abusos. Debajo de esa cifra insultante había años, una década entera por lo menos, de una sangría económica y emocional sistemática y despiadada. Encendí mi vieja laptop, esa que me había acompañado desde la universidad y que se negaba a morir a pesar de los golpes y el polvo. Por alguna razón que ni yo mismo entendía del todo en aquel entonces, quizás una premonición subconsciente, quizás una forma retorcida y masoquista de llevar un registro de mi propia estupidez. Durante años había guardado casi todo. No con un plan específico, sino más bien por una mezcla de inercia y un vago sentimiento de que algún día esto podría servir de algo. Y vaya que iba a servir. Comencé a bucear en mis archivos digitales y en un par de cajas llenas de papeles viejos que tenía arrumbadas en el closet. Estados de cuenta bancarios de años atrás, con transacciones meticulosamente marcadas con post-its descoloridos, apoyo Sofi colegiatura, préstamo papá urgente, IMSS, adelanto Marcos, supuesta inversión. Comprobantes de transferencias interbancarias, recibos de pagos de servicios de su casa, luz, agua, teléfono, internet, que yo cubría mientras se estabilizaban. Tenía incluso copias de correos electrónicos y capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp donde me pedían dinero con promesas alameras de pago que, por supuesto, nunca se cumplieron. Un verdadero y detallado expediente de la ignominia, un monumento a mi ingenuidad y a su descaro. Había pagarés firmados por Sofía y Marcos, con cantidades que iban desde los 5,000 hasta los 20,000 pesos, que jamás se molestaron en cubrir y que yo, por no causar problemas, había dejado en el olvido. Era un arsenal. Mientras navegaba por los movimientos históricos de mi banca en línea, haciendo un recuento de los daños más recientes, algo extraño me llamó la atención. En la sección de mis productos, además de mi tarjeta de débito y mi única tarjeta de crédito, esa que usaba con extremo cuidado, aparecía una segunda tarjeta de crédito. Del mismo banco pero con una numeración completamente diferente y un límite de crédito considerablemente alto. Una tarjeta que yo jamás, en mi vida, había solicitado. El corazón comenzó a latirme en la garganta con una fuerza brutal. Revisé los cargos de esa tarjeta fantasma con el temblor apoderándose de mis manos. Y ahí estaba, negro sobre blanco, la explicación a muchas cosas. Compras recientes, todas realizadas en el último mes y medio, el nuevo iPhone de ultra alta gama que Sofía había estado presumiendo en sus redes sociales desde hacía unas semanas, me lo regaló un admirador secreto. Hermanito, qué emoción, no sabes. Un paquete de varios tratamientos estéticos en una clínica de lujo en Polanco, a nombre de Elena González. Ay, Javi, es que aproveché una oferta buenísima que me pasó una amiga, una ganga. Ya sabes que una tiene que cuidarse para no verse tan acabada. Varias mensualidades de un paquete premium de televisión por cable e internet de alta velocidad, con todos los canales de películas y deportes, instalado en la casa de mis padres. Y lo peor, lo que hizo que la sangre me hirviera en las venas hasta sentir que me quemaba por dentro, un préstamo personal en línea, de esos que se anuncian como dinero rápido y fácil pero que esconden intereses leoninos.
por la nada despreciable cantidad de 50,000 pesos, solicitado a mi nombre hacía apenas 3 meses. El dinero, según el estado de cuenta, había sido depositado en una cuenta clave que, tras una búsqueda rápida y con el estómago encogido, confirmé que estaba a nombre de Marcos Rodríguez Pérez, mi queridísimo y vividor cuñado. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, desde la nuca hasta el coxis. Esto ya no era el típico abuso familiar al que me habían acostumbrado, la manipulación emocional constante, el goteo interminable de ayuditas y préstamos. Esto era un delito con todas sus letras. Fraude. Robo de identidad. Falsificación de firma, seguramente. Sentí una mezcla extraña y contradictoria de horror profundo, de náusea, y una inesperada, casi perversa, sensación de liberación. Me habían arrinconado, sí, pero al hacerlo, me habían entregado el arma más poderosa que podía desear. Ya no era solo mi palabra contra la suya, mi dolor y mi frustración contra su cinismo y su negación. Ahora tenía pruebas. Pruebas sólidas, contundentes, irrefutables. Eran casi las 5 de la mañana del sábado. El cielo comenzaba a clarear. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, una calma glacial que nunca antes había experimentado, abrí el chat familiar de WhatsApp. Ese estercolero digital que usualmente solo servía para que me pidieran cosas o me enviaran memes insulsos y cadenas de oración. Escribí un mensaje corto y directo: buenos días a todos. Necesito que nos reunamos hoy, sábado, en casa de mis padres a las 7 de la noche en punto. Tengo un asunto extremadamente importante y delicado que tratar con todos ustedes. Es absolutamente indispensable que estén presentes Sofía y Marcos. No aceptaré excusas ni retrasos. Envié. Sin dar más explicaciones. Como era de esperarse, nadie preguntó de qué se trataba. La costumbre de dar por sentada mi convocatoria para luego ignorar mis necesidades. Antes de que amaneciera del todo, y después de haber dormido apenas una hora intranquila, busqué en mis contactos el número de Carlos Ramírez. Carlos había sido mi compañero de batallas en la Facultad de Arquitectura, un tipo brillante, ocurrente y, sobre todo, increíblemente derecho. Ahora era un abogado litigante con un despacho propio y una reputación creciente en casos civiles y mercantiles. Habíamos perdido el contacto regular con los años, absorbidos por nuestras respectivas vidas y trabajos, pero sabía que podía confiar en él ciegamente. Dudé un momento antes de marcarle. La vergüenza de admitir la magnitud de mi propia estupidez y la disfuncionalidad de mi familia era un nudo en la garganta. Pero la necesidad de un consejo legal experto y, para qué negarlo, de un poco de apoyo moral de alguien externo a ese círculo vicioso, era mucho más fuerte. Le marqué. ¿Carlos? ¿Hermano? Soy Javier González. Sí, el mismo que viste y calza, aunque un poco más jodido que la última vez que nos vimos. ¿Cómo estás? Qué bueno, me da gusto. Oye, necesito un favor enorme, más bien un consejo legal y una estrategia urgente. Es una historia larga, complicada y bastante culera, ¿para qué te miento? ¿Tendrás un momento para escuchar a este pobre diablo? Carlos, con la calidez y la disposición que siempre lo caracterizaron, me citó en su despacho esa misma mañana de sábado. Para los amigos, siempre hay tiempo, Javi. Vente para acá y me cuentas con calma ese desmadre. A las 7 en punto de la noche de ese sábado, con una puntualidad casi británica que contrastaba con el caos que sentía por dentro, estacioné mi modesto coche frente a la casa de mis padres. La misma casa donde había crecido entre gritos y silencios, la misma que había ayudado a remodelar con mi propio dinero y esfuerzo hacía unos años. Cambiando tuberías viejas y pintando paredes que ahora me parecían teñidas de hipocresía. Respiré hondo varias veces antes de bajar, intentando controlar el temblor de mis manos y el latido desbocado de mi corazón. Me sentía extrañamente tranquilo, como el ojo de un huracán, pero sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse con toda su furia. Ya había presentado la denuncia esa misma tarde, después de mi reunión con Carlos. Tenía el acuse de recibo en mi portafolio. Esa era mi única ancla. Entré sin tocar el timbre. La puerta, como siempre, estaba abierta, una invitación tácita a la invasión.
Estaban todos congregados en la sala, como si me esperaran para una especie de tribunal familiar o una intervención divina. Sofía, mi hermana, estaba recostada en el sofá más grande, con Pedrito, mi sobrino, a un lado, absorto en una tablet con audífonos, seguramente un regalo mío de algún cumpleaños pasado. Ella apenas levantó la vista de su celular para dedicarme una mirada cargada de fastidio y volvió a lo suyo, tecleando con furia. Marcos, mi cuñado, estaba espatarrado en el otro sillón, con una cerveza en la mano y los pies sobre la mesita de centro, viendo un partido de fútbol en la televisión a un volumen que retumbaba en toda la casa. Mi padre, Ricardo, ocupaba su sillón de siempre, el del jefe de familia, leyendo el periódico deportivo con una concentración tan fingida que resultaba insultante. Mi madre, Elena, iba y venía de la cocina con un delantal impecable, moviendo ollas y platos, como la abnegada y sacrificada ama de casa que solo existía en su imaginación y en las reuniones sociales. Y para completar el cuadro de la farsa familiar, sentada muy tiesa en una silla del comedor que habían arrimado a la sala, estaba mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Con su habitual expresión de vinagre y sus ojos de halcón listos para escrutarme y juzgarme. Seguramente había sido convocada como refuerzo moral para ellos, o como testigo de mi inminente sermón. Elena fue la primera en romper el silencio tenso, secándose las manos en el delantal con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Javiercito, qué puntualidad. Pasa, hijo, estás en tu casa. Andábamos un poquito preocupados, pensamos que seguirías enojado por, bueno, ya sabes, ese pequeño malentendido de la fiesta del aniversario. Pero qué bueno que ya se te pasó el berrinche. Sofía bajó la tablet de Pedrito y me dedicó una de sus miradas de falsa compasión, esas que seguramente ensayaba frente al espejo durante horas. Ay, hermanito, de verdad que no lo hicimos para lastimarte, ¿eh? O sea, qué oso que te hayas confundido de día y te hayas perdido el pachangón, pero es que, siendo honestos, era mucho más fácil para la mayoría de los invitados el jueves. Ya sabes, la gente normal como nosotros tiene vida social los fines de semana, compromisos, cosas que hacer. Lo dijo con un descaro que me revolvió las tripas, como si yo fuera una especie de ermitaño o un bicho raro sin ocupaciones ni derecho a divertirme. Marcos apenas me dirigió un vago "¿Qué onda, cuñao?", sin quitar la vista del televisor, donde su equipo favorito seguramente estaba perdiendo. Mi padre ni siquiera levantó la cabeza del periódico. Tía Carmen, en cambio, me escrutaba de arriba abajo como si yo fuera un delincuente a punto de ser fichado. Caminé lentamente hacia la mesa de centro, esa mesa que también había comprado yo hacía unos años, y coloqué encima un sobre grande, tamaño oficio, de un llamativo color amarillo. Todos los ojos, incluso los de mi padre por encima del periódico, se clavaron en él. ¿Y eso qué es, hijo?, preguntó Elena, con un deje de nerviosismo apenas perceptible en la voz. Su instinto de arpía seguramente le advertía que nada bueno podía salir de un sobre amarillo en mis manos. Me senté en el único sillón individual que quedaba libre, justo frente a ellos, como en un interrogatorio. Los miré a cada uno, deteniéndome un segundo en sus caras, intentando descifrar alguna emoción genuina detrás de sus máscaras de indiferencia o falsa preocupación. Es una cuenta, dije con la mayor calma que pude reunir, una calma que me costaba horrores mantener. La cuenta detallada y desglosada de su magnífica fiesta de 40º aniversario. 150,000 pesos exactos. Con sus respectivos comprobantes de pago, facturas y transferencias, por si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre la veracidad de la cifra. Ricardo finalmente bajó el periódico con un bufido teatral. ¿Una cuenta? Pero tú te has vuelto completamente loco, Javier, ¿o qué demonios te pasa? Sofía soltó una risita nerviosa, que sonó más a graznido que a otra cosa. Ay, hermanito, qué buen chiste. ¿A poco crees que te vamos a pagar? Qué ocurrente eres a veces, de verdad. Deberías ser comediante. Marcos, por fin, le bajó el volumen a la televisión y se incorporó un poco en el sillón, mirándome con incredulidad. ¿Neto nos estás cobrando la fiesta, güey? No manches, Javier, pensé que eras más alivianado. Tía Carmen jadeó, llevándose una mano enjollada al pecho con un gesto de profunda indignación.
Pero qué falta de respeto, Dios mío santísimo. ¡Qué desfachatez! Cobrarle a tus propios padres, a la familia que te lo ha dado todo, que te ha sacado adelante. Y es el colmo de la desconsideración. Elena me miraba con los ojos entrecerrados, como una víbora a punto de atacar, calculando su siguiente movimiento, su siguiente frase manipuladora. ¿En serio estás hablando en serio, Javier Ignacio? ¿De verdad pretendes que nosotros te paguemos por la fiesta que tú, voluntariamente y con tanto cariño, según dijiste, quisiste ofrecernos como regalo? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirándolos fijamente a todos. No exactamente, mamá. No pretendo que me paguen, todavía. Hice una pausa dramática, asegurándome de tener su completa y absoluta atención. Les estoy dando, a todos ustedes, la oportunidad única e irrepetible de ser justos y considerados por primera vez en muchos, muchos años. Porque quiero que les quede algo muy, muy claro. Volví a hacer una pausa, saboreando el desconcierto que comenzaba a dibujarse en sus rostros. A partir de este preciso instante, de este mismo momento, el banco de Javier González, ese que ha estado abierto para ustedes 24 horas al día, los 365 días del año, se declara oficialmente y de manera irrevocable, cerrado. Se acabó el cajero automático. Se acabó el patrocinador de lujos ajenos. Cada favor, cada ayudita, cada miserable peso que se atrevan siquiera a insinuar que necesitan de mí de ahora en adelante, vendrá acompañado de una factura detallada. Un contrato firmado ante notario público con intereses moratorios incluidos, y por supuesto, el pago completo por adelantado. Sin excepciones. Se acabaron los préstamos a fondo perdido, se acabaron los rescates de última hora para tapar sus estupideces, se acabó el pendejo de Javier que pagaba todo sin chistar y con una sonrisa de idiota. Mientras hablaba, recordé las palabras sabias y sencillas de don Ramón, el viejo tendero de la esquina de su casa, un hombre de pocas palabras pero de una agudeza popular impresionante. Una tarde, al verme salir de casa de mis padres con cara de pocos amigos después de otra negociación financiera particularmente sangrante, don Ramón, que barría la banqueta con parsimonia, me había visto y, sin que yo le dijera una sola palabra, simplemente negó con la cabeza y murmuró en voz baja, como para sí mismo pero asegurándose de que yo lo escuchara: mire, joven Javier, yo ya estoy viejo y he visto mucho. Y algo le digo, el que da de comer al que no trabaja y solapa al vividor, pierde el pan, pierde la casa y pierde hasta la dignidad. A la familia se le quiere, se le respeta, claro que sí, pero uno no puede prenderse fuego nomás para mantenerlos calientitos a ellos. En ese momento, esas palabras me habían parecido una simpleza, un dicho popular más. Ahora, en medio de esa sala cargada de tensión, resonaban en mi cabeza con la fuerza de una revelación divina. El momento de dejar de prenderme fuego había llegado. Y vaya que traía gasolina. Un silencio espeso, casi masticable, se instaló en la sala tras mi declaración de independencia financiera. Podía oír el zumbido de mis propios oídos y el tic-tac nervioso del reloj de pared de la abuela, ese que también había mandado a reparar yo. Las caras de mi familia eran un poema. Mi madre me miraba con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Mi padre había dejado caer el periódico sobre sus rodillas y me fulminaba con una mirada cargada de incredulidad y una furia que comenzaba a asomar. Sofía había dejado de teclear en su celular y me observaba con una mezcla de burla y desconcierto. Marcos parecía haber perdido el interés en el partido de fútbol y tía Carmen resoplaba como un fuelle viejo. Ricardo, mi padre, fue el primero en reaccionar, enderezándose en su sillón con la pompa de un emperador destronado. Su rostro comenzaba a adquirir ese tono rojizo que siempre precedía a sus explosiones de ira. Mira, Javier, comenzó con un tono falsamente paternalista que no engañaba a nadie, ya estuvo bueno de tus payasadas y tus escenitas dramáticas. Tienes que bajarle 3 rayitas a tu tonito de perdonavidas. Somos tu familia, ¿entiendes? Tu familia. Y a la familia se le respeta y se le apoya, sin condiciones ni facturitas ridículas. No pude evitar que una sonrisa amarga, casi una mueca de dolor, se dibujara en mis labios. Familia, repetí,
saboreando la palabra con toda la ironía de la que fui capaz. ¿Se refieren a esta familia? La misma familia que me organiza una fiesta sorpresa de aniversario a mis espaldas, con mi dinero, y luego tiene el cinismo de ofrecerme las obras como si fuera un perro. La misma familia que me ha estado exprimiendo económica y emocionalmente durante más de 15 años sin el menor asomo de gratitud, reciprocidad o simple decencia humana. ¿A esa familia te refieres, papá? Sofía rodó los ojos con una exasperación teatral, digna de una actriz de telenovela barata. Ay, ya vas a empezar con tu drama de víctima eterna, Javier. Qué cansado eres, de verdad. Nadie te obligó a nada, entiéndelo de una vez. Si dabas dinero era porque querías, porque te sobraba, o porque te gustaba hacerte el importante. No te hagas ahora el ofendido ni el pobrecito. Tía Carmen intervino, con la voz chillona y penetrante de una sirena de ambulancia. Malagradecido. Eso es lo que eres. Un perfecto malagradecido. Después de todos los sacrificios que tus pobres padres han hecho por ti, después de que te dieron estudios y un techo. Así les pagas, con estas humillaciones y estas groserías. Las palabras de Sofía, nadie te obligó, fueron la chispa que encendió la pólvora que llevaba acumulada en el alma durante años. Me levanté lentamente del sillón, sintiendo cómo la rabia fría y controlada comenzaba a dar paso a un fuego abrasador. Tienes toda la razón, Sofía. Absolutamente nadie me obligó. La miré fijamente, y ella pareció encogerse un poco bajo la intensidad de mi mirada. Nadie me obligó a pagar tu renta y la de este zángano vividor de Marcos durante casi 3 años seguidos, mientras ninguno de los dos movía un solo dedo para conseguir un trabajo decente y mantener a su propio hijo. Nadie me obligó a pagar tus 3 intentos fallidos de carrera universitaria, ni el enganche de la camioneta último modelo que chocaste a los 2 meses por ir testeando como una idiota y que, por supuesto, yo tuve que mandar a reparar para que no te quedaras incomunicada. Nadie me obligó a pagar las colegiaturas, los uniformes, las cuotas y los festivales de Pedrito cada inicio de ciclo escolar porque ustedes siempre andaban muy gastados después de sus viajecitos y sus compras compulsivas. Me giré hacia mi madre, que me miraba con una mezcla de espanto y furia contenida. Su rostro había perdido todo color. Nadie me obligó, mamá, a pagar tus impuestos prediales atrasados durante 2 años consecutivos porque a papá se le olvidó pagarlos y casi les embargan esta casa. Nadie me obligó a financiar en secreto el crucero por el Caribe para celebrar tus 35 años de casada, ese que papá te había prometido de regalo sorpresa, pero para el cual no tenía ni un quinto partido por la mitad. Nadie me obligó a hacerte el súper completo cada quincena durante meses cuando de repente te atacaba ese dolor espantoso en la rodilla y no podías ni caminar para ir al mercado. Pero que curiosamente se te quitaba al día siguiente para irte de compras y a tomar el cafecito con tía Carmen y tus amigas. Encaré a mi padre, que ahora sí me miraba directamente, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Y nadie me obligó, papá, a cubrir tus pequeñas deudas de juego, que tú, con tu habitual eufemismo, llamabas malas inversiones en la bolsa de valores. Para que no te rompieran las piernas o algo peor unos tipos que no se andaban con juegos y que ya te habían visitado un par de veces. Saqué de mi portafolio no solo el sobre amarillo con la cuenta de la fiesta, sino una lista impresa, varias hojas engrapadas con una meticulosidad que los dejó boquiabiertos. Y la carpeta de color amarillo chillón que había dejado sobre la mesa. La abrí y empecé a sacar fajos de documentos, como un mago sacando conejos de un sombrero, estados de cuenta bancarios antiguos y recientes, todos ellos con múltiples cargos y transferencias subrayados en rojo. Pagarés firmados por Sofía y Marcos con promesas de pago que jamás se molestaron en cumplir, recibos de transferencias electrónicas con conceptos claros y concisos. Copias de correos electrónicos y capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp donde me suplicaban ayuda económica con una urgencia y un dramatismo dignos de un premio Oscar. Porque, como les dije hace un momento, se acabó el Javier pendejo. Y para que no haya dudas ni malas interpretaciones, aquí tengo documentado, con fechas exactas, cantidades precisas y conceptos detallados, cada miserable peso que me han sacado con engaños, chantajes y mentiras en los últimos 10 años.
Desde los pañales y la leche de fórmula de Pedrito hasta las borracheras de fin de semana de Marcos que terminaban con él en la delegación por alterar el orden público y que yo tenía que ir a pagar para sacarlo del bote y evitarle la vergüenza a Sofía. Sofía intentó una risa burlona, pero le salió un sonido ahogado, casi un sollozo nervioso. Ay, no puedo creerlo. ¿De verdad que estás completamente loco, Javier? Guardar todas esas porquerías durante tanto tiempo. Qué obsesivo, qué ridículo. Das miedo, te lo juro, pareces un psicópata. Justo en ese momento, como si hubiera sido invocado por las artes oscuras, Marcos, que había salido discretamente de la sala hacía unos minutos, quizás a buscar más cerveza o a hacer una llamada cómplice, regresó pavoneándose como si nada. ¿Qué pachó, familia? ¿Me perdí de algo bueno? ¿Ya se contentaron y vamos a pedir unas pizzas o qué? Vio la tensión palpable en el ambiente, los papeles esparcidos sobre la mesa, mi rostro encendido y las caras de espanto de los demás, y su sonrisita estúpida y socarrona se congeló en sus labios. Lo miré directamente a los ojos. Luego pasé mi vista por cada uno de los presentes, deteniéndome un instante en sus expresiones de desconcierto y temor creciente. No, Sofía, no estoy loco ni soy obsesivo. Estoy protegido. Mi voz sonó más fría y dura que nunca, una voz que ni yo mismo reconocía. Porque además de esta detallada contabilidad personal de sus abusos, quiero informarles que esta misma tarde, antes de venir a esta agradable reunión familiar, presenté una denuncia formal y con todas las de la ley ante la Fiscalía General de la República por los delitos de fraude, robo de identidad, administración fraudulenta y lo que resulte en contra de quien o quienes resulten responsables. Dejé caer la carpeta con un golpe seco y sonoro sobre la mesa de centro. El contenido se desparramó un poco, revelando carátulas de estados de cuenta bancarios que no eran míos pero estaban a mi nombre. Solicitudes de crédito fraudulentas y documentos con sellos oficiales de recepción de la Fiscalía. Toda esta información que ven aquí, y mucha más que ustedes ni siquiera se imaginan que existe, ya está en manos del Ministerio Público y ha sido integrada a una carpeta de investigación. La sala se convirtió en un pandemonio. El impacto de mis palabras fue instantáneo y demoledor. La palabra Fiscalía y Ministerio Público parecieron tener un efecto paralizante en ellos, como si les hubiera arrojado una cubeta de agua helada en pleno invierno. Elena, mi madre, fue la primera en reaccionar, llevándose ambas manos a la cabeza con un gesto de espanto teatral. ¿Denuncia? ¿Ministerio Público? ¿Pero de qué demonios estás hablando, Javier Ignacio, por el amor de Dios Santísimo? ¿Te has vuelto completamente loco? Su voz, usualmente meliflua y controladora, ahora temblaba con una mezcla de incredulidad y pánico genuino. La miré a los ojos, sin pestañear, disfrutando por primera vez en mi vida de verla perder la compostura. Hablo, mamá, de que hace apenas unas horas, al revisar mis estados de cuenta bancarios con más detenimiento del que acostumbro, descubrí algo sumamente interesante. Alguien, desde esta misma casa, utilizando mis datos personales que seguramente obtuvieron de algún documento que dejé olvidado por aquí o de mi propia computadora a la que todos ustedes tenían acceso, usó mi nombre para solicitar una tarjeta de crédito adicional sin mi conocimiento ni, por supuesto, mi consentimiento. Una tarjeta de crédito con un límite bastante generoso, por cierto. Hice una pausa, dejando que la información se asentara. Sofía se había puesto pálida como el papel, y sus ojos iban de mí a Marcos con una expresión de terror puro. Marcos, por su parte, intentaba mantener una fachada de indignación, pero el sudor que comenzaba a perlarle la frente lo delataba. Esa tarjeta, mamá, continué, enfatizando la palabra con sarcasmo, se usó para pagar tu nuevo y flamante celular de lujo, Sofía, ese que según tú te había regalado un admirador secreto. También se usó para pagar tus costosos tratamientos faciales y tus masajes reductivos en esa clínica tan exclusiva de Polanco, mamá, esos de las ofertas increíbles que no podías dejar pasar. Y para rematar el cuadro, como si eso no fuera suficiente, alguien, con una audacia impresionante, solicitó un jugoso préstamo personal en línea, también a mi nombre, por la bonita cantidad de 50,000 pesos.
Dinero que, curiosamente y después de una pequeña investigación que no me costó mucho trabajo realizar, fue a parar directito a la cuenta bancaria de tu queridísimo y emprendedor esposo, Sofía. Señalé a Marcos con la barbilla, y él dio un respingo como si lo hubiera tocado con un hierro candente. Sofía saltó del sofá como si tuviera resortes en los talones, con los ojos desorbitados. Eso es mentira. Es una vil mentira, gritó con la voz aguda y estridente. Estás inventando todo esto para lastimarnos, para vengarte porque no te invitamos a la fiesta. Yo no hice nada de eso. Tú eres un monstruo. Pero su voz temblaba tanto como sus manos, y no podía sostenerme la mirada. Marcos intentó la táctica de la indignación ofendida, inflando el pecho como un gallo de pelea. ¿A mí qué carajos me estás acusando, pinche Javier muerto de hambre? Yo no sé absolutamente nada de ningún préstamo. Seguramente tú te lo gastaste en tus porquerías y ahora nos quieres embarcar a nosotros para no pagar. Pero su bravuconería sonaba hueca, falsa, y evitaba mi mirada a toda costa. Elena se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, intentando tomarme del brazo con sus manos temblorosas. ¿Pero cómo te atreverías, hijito? ¿Cómo serías capaz de denunciar a tu propia hermana, a la sangre de tu sangre? ¿A tu familia? ¿Es que acaso quieres vernos a todos en la cárcel? ¿Quieres destruirnos por completo, acabar con nuestro buen nombre? Ricardo, mi padre, que hasta ese momento había permanecido en un silencio tenso y amenazante, se levantó de su sillón como un toro a punto de embestir. Su rostro estaba congestionado por una furia púrpura. Escúchame bien, escuincle malnacido e insolente, bramó, avanzando hacia mí con los puños cerrados. Vas a retirar esa estúpida y calumniosa denuncia ahora mismo, en este preciso instante, o te juro por lo más sagrado que te vas a arrepentir por el resto de tu miserable y solitaria vida. Tía Carmen, desde su rincón, no dejaba de chillar como una arpía desplumada. Esto es el colmo de la maldad y la ingratitud. Llamar a la policía por unos cuantos pesos mugrosos. ¡Qué vergüenza para la familia González! El que dirán, Elena, el que dirán. Vamos a hacer el hazmerreír de toda la colonia, de todos nuestros conocidos. Me zafé con brusquedad del intento de agarre de mi madre, que retrocedió como si la hubiera quemado. Unos cuantos pesos que, sumados entre la tarjeta de crédito y el préstamo personal, ascienden a más de 100,000 pesos en cargos fraudulentos, tía Carmen. Más de 100,000 pesos. Y no, papá, no voy a retirar ninguna denuncia. Ya me cansé de sus manipulaciones, de sus amenazas y de su infinito desprecio. Los miré a todos, uno por uno, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Y sí, mamá, me atrevería. Y si es necesario que alguien en esta habitación pague sus delitos en la cárcel para que entiendan de una vez por todas que conmigo no se juega más, que así sea. Si quieren probarme, adelante, están en su derecho. La sala se convirtió en un auténtico manicomio. Sofía rompió en un llanto histérico y desgarrador, arrojándose al sofá y gritando que ella era la víctima de todo, que Marcos la había manipulado y la había obligado a hacer cosas que no quería. Que yo era un monstruo sin corazón ni sentimientos. Marcos, al verse señalado por su propia esposa, comenzó a gritarle insultos a ella y luego a mí, llamándome pinche ardido, fracasado, poco hombre y una sarta de vulgaridades que prefiero no repetir. Ricardo seguía avanzando hacia mí con intenciones claramente agresivas, y por un momento, pensé que realmente me iba a golpear. Elena alternaba entre súplicas desesperadas a mi persona. Crisis de llanto ruidosas y amenazas veladas sobre cómo esto iba a matar a tu padre de un disgusto o cómo el pobre Pedrito se quedaría traumado para siempre sin su mamá si algo le pasaba. Tía Carmen no dejaba de invocar a todos los santos del cielo y de maldecirme en voz baja con una retahíla de insultos y presagios funestos. En el clímax de los gritos, las acusaciones y las amenazas, cuando Ricardo estaba a escasos centímetros de mí y yo me preparaba para lo peor, una voz joven, algo temblorosa pero sorprendentemente firme y clara, cortó el aire viciado y tenso de la sala como un cuchillo afilado. Yo quiero pagar mi parte de la fiesta de mis tíos, primo Javier. Todos, absolutamente todos, nos quedamos helados y nos giramos como un solo hombre hacia el rincón de donde provenía la voz.
Era Mateo, mi primo, el hijo de mi tía Lucha, la hermana sensata de mi madre que vivía en Guadalajara y que rara vez se involucraba en los dramas interminables de Elena y su prole. Mateo, un muchacho de apenas 20 años, estudiante de ingeniería, siempre había sido el callado, el observador, el que no se mete en problemas ajenos. Había llegado tarde a la reunión familiar, casi de puntillas, y se había sentado en una silla apartada, cerca de la puerta, observando todo en silencio, con los ojos muy abiertos y una expresión indescifrable. Nadie, ni yo mismo, le había prestado la menor atención. Hasta ese preciso instante. Mateo se puso de pie, pálido pero con una determinación inusual en su mirada. Sofía lo fulminó con la mirada, como si fuera el peor de los traidores. Mi madre ahogó un grito de sorpresa y mi padre se detuvo en seco, desconcertado. Y también quiero pagar la parte que le correspondía a mis papás, continuó Mateo, tragando saliva pero sosteniendo la mirada de todos. Es lo justo. Tú pagaste todo, primo. Y no es justo lo que te hicieron. El silencio que siguió fue espeso, casi se podía cortar con un cuchillo. Un silencio cargado de sorpresa, de incredulidad y, para algunos, de una rabia creciente. Y también quiero decir algo más, añadió Mateo, su voz ganando un poco más de fuerza y convicción, a pesar del temblor evidente de sus manos. Lamento mucho, muchísimo, no haber hablado antes, primo Javier. De verdad que lo siento. Pero es verdad lo que dijiste. Si planearon que tú no vinieras a la fiesta del jueves. Mi madre soltó un gemido ahogado y se tapó la boca con las manos. Yo los escuché sin querer hace como una semana, aquí mismo en la cocina de esta casa. La tía Elena y Sofía estaban hablando muy serias con mi tío Ricardo. Decían que era mejor decirte que la fiesta era el viernes, porque si venías el jueves y algo no te gustaba del menú, o de la música, o de cualquier otra cosa, seguro te ibas a poner, dramático, como siempre, y les ibas a arruinar la noche a todos con tu mal humor. Así mismo lo dijeron. Lo siento mucho, Javier. No es justo lo que te hicieron, y me da mucha vergüenza haberlo sabido y no haber dicho nada antes. Las palabras de Mateo, tan sencillas, tan directas, tan llenas de una honestidad brutal, cayeron como una bomba atómica en medio de la sala. Si mi denuncia y mis pruebas eran una acusación grave y fundamentada, la confirmación de Mateo, un miembro joven y hasta entonces considerado neutral y discreto de la familia, era la lápida sobre la credibilidad y la narrativa victimista de Elena, Ricardo y Sofía. Justo en ese momento, como si hubiera sido invocado por el mismísimo diablo o por un guionista de telenovelas con un excelente sentido de la oportunidad, sonó el timbre de la puerta principal. Un timbre fuerte, autoritario, insistente, que no auguraba nada bueno para los habitantes de esa casa. El eco del timbre resonó en la sala como el preludio de una tragedia griega. Todos nos quedamos inmóviles por un instante, el caos anterior suspendido en el aire. Ricardo, mi padre, visiblemente alterado y con el rostro aún congestionado por la furia, farfulló con voz ronca, ¿y ahora quién carajo será a estas horas? ¿Esperan a alguien más para este circo? Fui yo quien caminó hacia la puerta, con una calma que contrastaba con el temblor interno que aún sentía. Sabía quiénes eran. O al menos, lo sospechaba con un 99% de certeza. Al abrir, me encontré de frente con dos policías uniformados, un hombre de mediana edad, alto y corpulento, con el rostro curtido y una mirada seria que no invitaba a las bromas, y una mujer más joven, delgada pero con una postura firme y profesional. No eran los patrulleros de barrio que uno podría esperar, estos parecían ser de alguna división de investigación, por la forma en que observaban todo con detalle. Definitivamente no era el comandante Gutiérrez que mi padre tanto presumía conocer y que, según él, le debía muchos favores. Buenas noches, dijo el oficial varón, con una voz grave y autoritaria que no dejaba lugar a dudas sobre su posición. ¿Esta es la residencia de la familia González? Sí, oficiales, buenas noches. ¿Qué se les ofrece?, contestó mi padre, quien se había acercado rápidamente detrás de mí, intentando recomponer la compostura y adoptar un tono de ciudadano respetable y sorprendido. Pero el tic nervioso que le bailaba en el párpado izquierdo lo delataba.
Tenemos una denuncia ciudadana formal, con número de folio asignado, por posibles hechos delictivos constitutivos de fraude, robo de identidad y administración fraudulenta, continuó el oficial, leyendo de una pequeña libreta que sacó del bolsillo de su camisa. La denuncia fue presentada esta misma tarde por el ciudadano Javier Ignacio González Mendoza. Me señaló discretamente con la cabeza. En contra de los ciudadanos Sofía González Mendoza y Marcos Rodríguez Pérez. La dirección particular asociada a varios de los cargos financieros ilícitos y a la documentación fraudulenta es este domicilio. Necesitamos hacer algunas preguntas preliminares y verificar cierta información con los implicados. Mi padre intentó su habitual táctica de influyentismo barato, esa que tantas veces le había funcionado en el pasado para librarse de multas de tránsito o para acelerar algún trámite burocrático. Mire, mi oficial, yo soy Ricardo González, soy un empresario conocido y respetado en esta comunidad. Y conozco muy bien a su superior, el comandante Gutiérrez, un gran amigo mío. Seguramente todo esto se trata de un lamentable malentendido familiar, una discusión de hermanos que se salió un poco de control, pero nada que no podamos arreglar aquí mismo, en privado. El oficial lo cortó en seco, con una firmeza que desinfló por completo la arrogancia de mi padre. Señor González, agradezco su información, pero le reitero que estamos aquí cumpliendo con un procedimiento oficial derivado de una denuncia formal y debidamente sustentada. No estamos aquí para mediar en disputas familiares, sino para investigar posibles delitos. Le voy a pedir, por favor, que coopere con nosotros y nos permita realizar nuestro trabajo. ¿Se encuentran presentes en este domicilio los señores Sofía González Mendoza y Marcos Rodríguez Pérez? Sofía y Marcos, que durante la intervención de Mateo habían intentado escabullirse sigilosamente hacia el fondo de la casa, como ratas buscando una coladera, fueron llamados al frente por la voz autoritaria del policía. Sus caras eran un poema de terror y desesperación. Los oficiales comenzaron a hacerles preguntas directas, concisas, tomando notas meticulosamente en sus libretas. Sofía se desmoronó casi al instante, cayendo en un mar de lágrimas incoherentes y excusas contradictorias. Fue un error, yo no sabía lo que hacía, pensé que a Javier no le importaría, él siempre nos ayuda. Marcos me dijo que lo hiciera, él me obligó con lo del préstamo, yo no quería. Su actuación era tan patética que hasta a mí me dio un poco de lástima, pero recordé sus risas en la sala y la palabra recalentado, y la lástima se esfumó. Marcos, por su parte, intentó negar todo con una torpeza monumental, poniéndose agresivo por momentos y contradiciéndose a cada frase, lo que solo empeoraba su ya precaria situación. En un momento dado, la oficial, con una calma que contrastaba con la histeria de Sofía, le pidió, con mucha educación pero con una firmeza inquebrantable, que le permitiera ver su teléfono celular. Solo para corroborar algunas fechas y mensajes, señora González, si es tan amable. Entre sollozos y lamentos, Sofía, sintiéndose acorralada, se lo entregó. Grave error táctico. Lo que encontraron ahí terminó de hundirla a ella y a su cómplice. Mensajes de WhatsApp con un par de sus amigas íntimas donde se jactaba abiertamente de tener al hermano de cajero automático personal y de cómo Marquitos y yo nos vamos a dar la gran vida por unos meses con este nuevo crédito. Que saqué a nombre del menso de Javier, ni cuenta se va a dar. También había fotos de los vouchers de compra del iPhone de lujo y de los recibos de los tratamientos estéticos, además de conversaciones explícitas con Marcos donde planeaban cómo usar el dinero del préstamo fraudulento. No había lugar a dudas. La premeditación y el dolo eran evidentes. Ante la flagrancia de las pruebas encontradas en el celular de Sofía, las declaraciones contradictorias y la actitud evasiva y por momentos hostil de Marcos, los oficiales determinaron que ambos debían acompañarlos de inmediato a la agencia del Ministerio Público correspondiente para rendir su declaración formal y para que el fiscal en turno determinara su situación jurídica. No los esposaron allí mismo, frente a nosotros, pero la orden fue clara e inapelable. La palabra detenidos flotó en el aire como un fantasma, aunque nadie la pronunciara en voz alta. El escándalo ahora trascendía las cuatro paredes de esa casa y amenazaba con convertirse en una comidilla vecinal y familiar de proporciones épicas. Imaginar a Sofía, la princesa de la casa, y a Marcos, el triunfador incomprendido, subiendo a una patrulla.
Aunque fuera en el asiento trasero y sin esposas a la vista de los vecinos curiosos que seguramente ya se asomaban por las ventanas, era una imagen demoledora para el orgullo y la reputación de mis padres. Elena rompió en un llanto desconsolado y agudo, arrojándose a los pies del oficial y suplicando clemencia con frases como: «Es mi hijita, es una buena niña, cometió un error, por favor, no se la lleven. Se los ruego por el amor de Dios». Ricardo, mi padre, me lanzaba miradas cargadas de un odio profundo y de amenazas silenciosas que prometían venganza. Tía Carmen parecía haber sufrido una apoplejía, estaba sentada en su silla, rígida como una estatua de sal, con la boca abierta y los ojos vidriosos. Mateo, mi primo, me miraba con una mezcla de compasión y respeto. Yo me retiré de la casa de mis padres en cuanto la patrulla se alejó lentamente por la calle con mi hermana y mi cuñado a bordo. No sentí triunfo, ni siquiera una pizca de satisfacción. Solo un vacío inmenso y un agotamiento físico y emocional que me calaba hasta los huesos. Mi celular no paró de sonar en toda esa noche y durante toda la madrugada siguiente. Llamadas y mensajes de voz de mi madre, de mi padre, incluso de tía Carmen y de otros parientes lejanos a los que seguramente ya habían alertado del secuestro policial de Sofía. Un torrente interminable de insultos: desalmado, malagradecido, hijo de mala madre, traidor a tu propia sangre, súplicas desesperadas: por favor, Javier, te lo suplico, retira la denuncia. Tu hermana no va a aguantar una noche en esos separos horribles, piensa en tu sobrino Pedrito, por el amor de Dios, se va a quedar sin su mamá, chantajes emocionales de la peor calaña, le vas a provocar un infarto a tu padre. Y tú serás el único culpable, la vergüenza nos va a matar a todos, no podremos volver a salir a la calle, y amenazas cada vez menos veladas: esto no se va a quedar así, Javier, te lo juro por mi Madre Santa que me las vas a pagar todas juntas. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba paz. Aunque fuera por unas pocas horas. A media mañana del domingo, después de haber dormido intermitentemente en un sillón incómodo, volví a encender el celular. Tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes de voz y de texto. Uno de ellos era de un número desconocido. Contesté con cautela, esperando otra andanada de reproches. Pero la voz al otro lado de la línea era tranquila y profesional. Era el detective Ramírez, encargado del caso en la División de Delitos Financieros de la Fiscalía. Me informó que Sofía y Marcos habían pasado la noche en los separos de la agencia y que, durante el interrogatorio formal, Sofía, superada por la situación y el miedo, había confesado parcialmente su participación en el uso indebido de la tarjeta de crédito, intentando, como era de esperarse, culpar a Marcos de haberla manipulado y presionado para obtener el préstamo personal. Marcos, por su parte, seguía en su postura de negación y confrontación, aunque con menos arrogancia que la noche anterior. El detective Ramírez me dijo que, con la confesión parcial de Sofía, las pruebas documentales que yo había aportado y, sobre todo, con el contenido incriminatorio encontrado en su teléfono celular, había elementos más que suficientes para judicializar la carpeta de investigación y solicitar al juez de control la vinculación a proceso de ambos por los delitos de fraude, robo de identidad y posiblemente asociación delictuosa. Me preguntó, con toda formalidad, si deseaba seguir adelante con todo el peso de la ley en contra de mi hermana y mi cuñado. Le pedí 24 horas para pensarlo y darle una respuesta definitiva. La presión familiar, como era de esperarse, arreció hasta volverse casi insoportable. Era como si todos mis tíos, primos segundos, compadres de mis padres y hasta vecinos lejanos a los que apenas conocía se hubieran puesto de acuerdo para bombardearme con llamadas y mensajes exigiéndome clemencia y perdón para la pobre Sofía. Esa misma tarde del domingo, mi padre me citó con urgencia en un café discreto y poco concurrido del centro de la ciudad. Tenemos que arreglar este penoso asunto como hombres, Javier, y de una vez por todas, me dijo por teléfono, con una voz falsamente conciliadora que no presagiaba nada bueno. Cuando llegué al lugar acordado, no estaba solo. Lo acompañaba un tipo corpulento, de unos 50 años, con un bigote ralo y unos ojos pequeños y astutos, vestido con una guayabera impecable que no lograba ocultar del todo una pistola fajada al cinto. Mi padre me lo presentó, con una sonrisa nerviosa, como el comandante Gutiérrez.
Un gran amigo de la familia desde hace muchos años que trabajaba en altos mandos de la fiscalía y que amablemente se había ofrecido a ayudarnos a aclarar este penoso y lamentable malentendido. El tal comandante Gutiérrez, con una sonrisa lobuna que no me gustó ni un pelo y dándome unas palmaditas en el hombro que pretendían ser amigables pero que se sentían como una amenaza. Comenzó un discurso salamero sobre los errores que todos los jóvenes cometen alguna vez, la importancia de la unidad y el perdón familiar y cómo estas cosas tan delicadas es mucho mejor arreglarlas en casa, entre familia. Discretamente, para no manchar el apellido ni darle gusto a la gente chismosa. Luego, bajando la voz como si me fuera a confiar un secreto de Estado, me sugirió amablemente que lo más inteligente y conveniente para todos sería que yo retirara la denuncia lo antes posible. A cambio, mi familia, con un gran esfuerzo, se comprometía a pagarme hasta el último centavo de lo que me debían, eventualmente, claro está, en cuanto las aguas se calmaran y pudieran conseguir el dinero. Incluso llegó a insinuar, con un guiño cómplice, que si yo cooperaba y entendía la situación, él personalmente podría encargarse de que algunos papeles importantes de la investigación se extraviaran o se archivaran por error. Sentí un miedo helado recorrer mi cuerpo, un miedo primitivo a la corrupción y al abuso de poder. Pero también sentí una oleada de indignación y de una nueva y desconocida fortaleza. El consejo de Carlos, mi amigo abogado, resonó con fuerza en mi mente: no te dejes intimidar por nadie, Javier. Recuerda que ahora tú tienes las pruebas y la ley de tu lado. No cedas al chantaje ni a las amenazas. Me mantuve firme, miré al comandante a los ojos y, con una voz mucho más serena de lo que me sentía por dentro, le dije que agradecía su interés y su sabio consejo. Que lo consideraría detenidamente y que les daría una respuesta definitiva a él y a mi padre al día siguiente. Apenas salí de aquel café nauseabundo, con el sabor amargo de la corrupción en la boca, sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz, al otro lado de la línea, era un susurro meloso, casi un lamento, cargado de una falsa dulzura y una preocupación fingida que me erizó la piel. Javiercito, mi amor, mi vida, por lo que más quieras en este mundo, ven a la casa en este instante. Tu hermana Sofía ya está aquí, la soltaron bajo caución mientras sigue la investigación, pero está destrozada, no para de llorar, no ha comido nada, temo que vaya a cometer una locura. Necesitamos hablar contigo, mi amor, como la familia que somos. Hay que sanar estas heridas tan profundas, hijo. Por favor, ven. A pesar de que todas y cada una de mis alarmas internas estaban sonando como campanas de catedral en domingo, una parte de mí, esa estúpida y masoquista parte que aún albergaba una mínima y ridícula esperanza de encontrar un atisbo de remordimiento genuino por parte de ellos, me hizo aceptar. Grave, gravísimo error. Al llegar a la casa, me encontré con una puesta en escena digna de un melodrama barato de televisión vespertina. Sofía estaba en el sofá, envuelta en un rebozo viejo de la abuela, con los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto fingido, sorbiendo por la nariz de manera ruidosa y temblando como una hoja en plena tempestad. Pedrito, mi sobrino, no estaba a la vista, seguramente lo habían enviado con alguna vecina o pariente para no perturbarlo con el drama familiar. Elena, mi madre, me recibió en la puerta con una expresión de mártir sufriente, como si llevara el peso del mundo entero sobre sus delgados hombros. Ricardo, mi padre, estaba sentado en su sillón de siempre, con la mirada sombría y aparentemente derrotada, aunque yo sabía que detrás de esa fachada se escondía una furia contenida. Incluso Marcos, el granuja de mi cuñado, estaba allí, arrinconado en una silla, con una inverosímil cara de perro apaleado y arrepentido, lo cual era, sin duda, una novedad en su repertorio actoral. Hijo mío, comenzó mi madre, tomando mis manos frías entre las suyas, que estaban igualmente heladas y temblorosas. Sabemos que estás muy dolido, Javiercito, y tienes toda la razón del mundo. Te hemos fallado como familia, hemos cometido errores muy graves contigo. Pero esto de la denuncia, de la policía, nos está destruyendo a todos, nos está matando lentamente. Su voz se quebró de manera dramática. Sofía no es una delincuente, hijo, es tu hermana, tu única hermana. Cometió un error, un grave error, sí, lo admitimos, pero lo hizo por desesperación, por la mala influencia y la presión de Marcos.
Marcos, el aludido, asintió vigorosamente con la cabeza, como un monigote de ventrílocuo, confirmando su papel de villano arrepentido. Te prometemos, Javier, te juramos por lo más sagrado que tenemos, que te vamos a pagar hasta el último centavo del dinero de la tarjeta de crédito y del préstamo. Ya estamos viendo cómo conseguirlo, aunque tengamos que vender hasta el alma. Pero, por favor, por lo que más quieras, retira los cargos. No dejes que tu hermana se hunda en la desgracia, no manches así el buen nombre de nuestra familia para siempre. La miré a los ojos, buscando con desesperación un atisbo de sinceridad, una chispa de verdadero arrepentimiento en su mirada acuosa. No lo encontré. Solo vi miedo. Miedo a las consecuencias legales, miedo al escándalo social, miedo a perder su cómoda posición de víctimas eternas. ¿Y por qué no me ofrecieron pagarme ese dinero antes de que yo tuviera que llamar a la policía?, pregunté, con una calma gélida que pareció descolocarlos por completo. ¿Por qué tuvo que llegar una patrulla a la puerta de esta casa, con las sirenas encendidas, para que de repente les entrara a todos ustedes la urgencia de ser justos y reparar el daño? Mi padre, que había permanecido en un silencio tenso y calculador, explotó como un volcán en erupción. Porque tú también tienes la culpa de todo esto, Javier, no te hagas la víctima, gritó, poniéndose de pie de un salto. Con tu actitud de superioridad, con tu soberbia, con tu maldito dinero que siempre nos restriegas en la cara. Y siempre haciéndote el importante, el millonario, el que nos perdona la vida. ¿Crees que todo esto te convierte en una especie de héroe, de justiciero implacable? Pues no, Javier. Solo eres un hijo rencoroso, un amargado y un vengativo. Y que te quede claro que tú tampoco eres perfecto. Lo miré fijamente a los ojos, y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de miedo ante su furia descontrolada. Solo sentí una profunda, abrumadora lástima. Y una determinación inquebrantable. No, papá, respondí con una serenidad que me sorprendió incluso a mí mismo. No soy perfecto, nunca he pretendido serlo. Y esto no me hace un héroe, ni mucho menos un justiciero. Esto, simplemente, me hace libre. Me di la vuelta, sin esperar respuesta, y salí de esa casa, de esa atmósfera viciada de mentiras y manipulaciones. Y esta vez, mientras cerraba la puerta detrás de mí, supe, con una certeza absoluta que me llenó de una extraña paz, que era para siempre. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, llamé al detective Ramírez. La noche anterior, después de la patética y predecible puesta en escena en casa de mis padres, mi decisión se había solidificado como el granito. Ya no había espacio para dudas ni para falsas compasiones. No quería que Sofía, mi hermana, terminara en la cárcel, principalmente por mi sobrino Pedrito, que no tenía la más mínima culpa de la calaña de padres que le habían tocado en suerte. Ver a Pedrito sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad y la delincuencia de su madre era algo que, a pesar de todo el daño que ella me había causado, no estaba dispuesto a permitir si podía evitarlo. Pero tampoco iba a permitir, bajo ninguna circunstancia, que Sofía y Marcos se salieran con la suya como si nada hubiera pasado, como si sus acciones no tuvieran consecuencias. Quería justicia, sí, pero más que nada, quería protección legal real y efectiva para mí en el futuro. Necesitaba que supieran, de una vez por todas y sin lugar a interpretaciones, que el Javier sumiso y manipulable al que estaban acostumbrados a exprimir había muerto la noche que me dejaron plantado y humillado en el salón Los Espejos. Le expliqué mi postura al detective Ramírez con toda claridad. Él, un hombre experimentado y, al parecer, bastante sensato, me escuchó con atención y, tras consultarlo brevemente con el fiscal asignado al caso, me propuso una salida que, aunque no me satisfacía por completo en términos de justicia poética, parecía la más viable y pragmática dadas las circunstancias, un acuerdo reparatorio del daño y, si Sofía no tenía antecedentes penales graves, que, hasta donde yo sabía y según la investigación preliminar, no los tenía, se podría solicitar al juez de control una suspensión condicional del proceso penal en su contra. Esto implicaba varias cosas. Primero, y fundamental, Sofía o mi familia tendrían que pagar la totalidad del monto defraudado, es decir,
Los aproximadamente 100,000 pesos correspondientes a los cargos de la tarjeta de crédito fraudulenta y al préstamo personal solicitado a mi nombre. No incluía, por supuesto, los 150,000 pesos de la fiesta de aniversario. Esa era una batalla moral que yo ya había ganado en mi interior y una deuda económica que sabía que jamás me pagarían. Ni pensaba desgastarme en cobrarla por la vía legal. El pago de los 100,000 pesos del fraude, sin embargo, debía ser inmediato y en una sola exhibición. Además, como parte de la suspensión condicional del proceso, Sofía quedaría sujeta a una serie de condiciones estrictas durante un periodo de prueba que determinaría el juez, usualmente de 1 a 2 años. Entre estas condiciones se incluirían, firmar periódicamente en el juzgado de ejecución de sanciones, no cambiar de domicilio sin autorización judicial previa, y, lo más importante para mí, una orden de restricción que le prohibiera terminantemente acercarse a mi persona, a mi domicilio o a mi lugar de trabajo, así como cualquier intento de contactarme por cualquier medio, ya fuera telefónico, electrónico o a través de terceros. El detective Ramírez también sugirió que, como parte del acuerdo, se podría solicitar que Sofía y Marcos, si su situación legal lo permitía y si se llegaba a un acuerdo similar con él. Aunque su caso era más complicado por su actitud y sus posibles antecedentes, asistiera obligatoriamente a algún tipo de terapia psicológica o a cursos sobre manejo financiero responsable y ética ciudadana. Esto último no lo pedí por un genuino interés en su rehabilitación, sino como una pequeña consecuencia adicional, una forma de que sintieran que sus actos tenían un costo más allá del dinero. Para Marcos, la situación podría ser un poco más complicada. Si se demostraba que él había sido el instigador principal del fraude del préstamo, o si durante la investigación surgían otros asuntos pendientes con la justicia, lo cual no me extrañaría en lo más mínimo. Podría enfrentar cargos más serios y tener menos posibilidades de acceder a un acuerdo tan favorable. Sin embargo, Sofía, en su declaración inicial y severamente aconsejada por algún abogado de oficio, ya se había encargado de pintarlo como el cerebro maquiavélico detrás de toda la operación fraudulenta, intentando minimizar su propia responsabilidad y salvar su pellejo a costa del de su inútil marido. Era la clásica historia de las ratas abandonando el barco que se hunde. Acepté el acuerdo propuesto por el detective. No era la justicia implacable que una parte de mí, la más herida y resentida, anhelaba ver. Pero era una salida inteligente. Obtenía la reparación económica del daño directo, una medida de protección legal real y efectiva, y evitaba el desgaste emocional y el circo mediático que implicaría un juicio penal largo y contencioso contra mi propia hermana. Era, en resumen, una forma de cerrar ese capítulo tóxico de mi vida de la manera más limpia y rápida posible. La noticia del acuerdo y, sobre todo, de la obligación ineludible de pagar la suma completa de los 100,000 pesos de inmediato, cayó como una bomba de neutrones en el seno de mi querida familia. Según me enteré después por un mensaje de texto escueto, frío y cargado de un resentimiento palpable que me envió mi madre días después. Tuvieron que vender unas pequeñas joyas de oro de la abuela que Elena guardaba para una emergencia realmente grave, al parecer, esta sí calificaba, y pedirle dinero prestado. Con la consecuente humillación pública dentro del círculo familiar, a tía Carmen, quien segaramente les cobró intereses leoninos, y a otros parientes a los que siempre habían criticado. Por tacaños o interesados. Ver a mis padres, especialmente a mi padre, tan orgulloso, tan soberbio, tan acostumbrado a dar órdenes y a que sus caprichos fueran satisfechos. Teniendo que deshacerse de bienes familiares y mendigar dinero prestado para cubrir las fechorías y los delitos de su hija consentida, debió ser un trago increíblemente amargo y humillante para ellos. Por primera vez en sus vidas, estaban sintiendo en carne propia la presión económica asfixiante y la vergüenza social que yo había soportado en silencio y en solitario durante tantos y tantos años. El pago se realizó, unos días después, directamente a una cuenta concentradora de la Fiscalía, quien posteriormente me haría la transferencia correspondiente a mi cuenta personal. Antes de firmar mi conformidad definitiva con el acuerdo reparatorio y la solicitud de suspensión condicional del proceso, le dejé una cosa muy, muy clara al detective Ramírez y, a través de él, al fiscal del caso y al propio juez que conocería del asunto,
Quiero que quede asentado en el expediente, con letras grandes, claras y en negritas, que esta es la única, repito, la única oportunidad que tendrán. Si la ciudadana Sofía González Mendoza, o el ciudadano Marcos Rodríguez Pérez, o cualquier otro miembro de mi familia biológica, vuelve a utilizar mi nombre, mis datos personales, mi firma, o intenta cualquier tipo de artimaña financiera, legal o de cualquier otra índole en mi contra, por mínima o insignificante que ésta parezca, exigiré que se aplique todo el peso de la ley, sin consideraciones, sin compasión y sin segundas oportunidades. Y esta vez, que les quede muy claro a todos, no aceptaré ningún tipo de acuerdo reparatorio ni de salida alterna. Quiero que enfrenten un proceso penal completo, con todas sus consecuencias, hasta sus últimas instancias. El detective Ramírez asintió con seriedad y me aseguró que mi petición y mi advertencia quedarían debidamente registradas y comunicadas a todas las partes involucradas. En cuanto se firmaron los últimos papeles en la fiscalía y el dinero defraudado estuvo en proceso de transferencia a mi cuenta, comencé a ejecutar mi plan de escape, mi plan de liberación. Cambié mi número de teléfono celular por uno nuevo que solo conocerían unas pocas personas de mi absoluta confianza. Bloqueé a todos los miembros de mi familia directa y a los parientes chismosos y metiches de todas mis redes sociales, existentes y por existir. Comencé a empacar mis pocas pertenencias en cajas de cartón, a buscar departamentos en alquiler en otra ciudad, lejos, muy lejos de ellos y de la atmósfera ponzoñosa de los recuerdos tóxicos. 2 semanas después, estaba en un pequeño camión de mudanzas, dejando atrás la Ciudad de México, ese monstruo de asfalto y concreto que había sido testigo de tantas de mis humillaciones y desilusiones. Me mudé a Querétaro, una ciudad más tranquila, más limpia, más ordenada, donde Carlos, mi amigo abogado, tenía algunos contactos profesionales y personales que podrían serme de utilidad. Y donde el costo de vida era un poco más accesible para un hombre que, como yo, estaba empezando de nuevo desde cero, o casi. Alquilé un pequeño departamento en una zona céntrica pero arbolada, con mucha luz natural y un balconcito que daba a un parque. La primera noche dormí en un colchón inflable sobre el suelo frío, rodeado de cajas sin abrir, pero sentí una paz interior, una serenidad profunda que no había experimentado en años, quizás nunca. Los siguientes días los dediqué a desempacar mis cosas, a pintar una de las paredes de la sala de un color azul lavanda que siempre me había gustado pero que nunca me había atrevido a usar. A comprar muebles sencillos pero funcionales en tiendas de segunda mano y en ese laberinto sueco de muebles para armar. Fui al supermercado y llené mi carrito con las cosas que a mí me gustaban, con los sabores que yo disfrutaba, sin tener que pensar en los gustos caros y exóticos de Sofía o en las dietas especiales y restrictivas de mi madre. Preparé mi propio café por las mañanas, fuerte y aromático, y lo disfruté en silencio en mi balconcito, leyendo un libro o simplemente viendo a la gente pasar. Sin que el teléfono sonara con una nueva emergencia familiar, sin que nadie me exigiera nada, sin que mi paz fuera interrumpida. El silencio, ese silencio que antes me oprimía y me recordaba mi soledad, ahora era mi mejor compañero, mi aliado más fiel. Era el sonido dulce y embriagador de mi libertad recién estrenada. Una semana después de haberme instalado en mi nuevo hogar, recibí en la administración de mi edificio un sobre discreto, sin remitente visible, solo con mi nombre y la nueva dirección, una dirección que, hasta ese momento, solo le había proporcionado a Carlos y, por una corazonada, a mi primo Mateo. Adentro, encontré una tarjeta sencilla, de un cartón color crema, y un cheque bancario. La nota, escrita con la letra pulcra, casi infantil, de Mateo, decía simplemente: Querido primo Javier, no sé si algún día podrás perdonar mi cobardía y mi silencio de tantos años. Pero quiero que sepas que admiro profundamente el valor que tuviste para enfrentar todo esto y poner un alto. Sé que el dinero no puede arreglar el daño emocional, ni comprar la tranquilidad que te robaron, pero esto es una pequeña parte de lo que costó aquella maldita fiesta, la parte que, en justicia, nos correspondía pagar a mis papás y a mí. Por favor, acéptalo, no como una obligación, sino como una muestra sincera de mi respeto, de mi cariño y de mi vergüenza. Ojalá algún día, cuando las aguas se calmen y las heridas sanen un poco, podamos hablar con más calma. Con todo mi afecto y mi admiración, Mateo. El cheque era por 15,000 pesos.
Sonreí, con una mezcla agridulce de sorpresa, gratitud y una profunda tristeza por todo lo que habíamos perdido como familia. No lo cobré de inmediato. Lo guardé en un cajón de mi nuevo escritorio, junto a mis planos y mis sueños. Lo guardé como un tesoro inesperado, como un recordatorio de que, incluso en el desierto más árido y desolador, a veces, muy de vez en cuando, puede florecer una pequeña y valiente muestra de decencia humana. Los meses que siguieron a mi mudanza a Querétaro fueron de una calma casi irreal, una tranquilidad que al principio me resultaba extraña, incluso un poco inquietante. Acostumbrado como estaba al ruido constante del drama familiar y a la tensión permanente de sus demandas. El silencio de mi familia, ese silencio que antes hubiera interpretado como un castigo, como una prueba de mi abandono y de su resentimiento, ahora era música para mis oídos, una sinfonía de paz. Era la ausencia palpable de toxicidad, la prueba irrefutable de que había logrado cortar, por fin, ese cordón umbilical ponzoñoso que me ahogaba y me impedía crecer. Mantenía un contacto esporádico y muy discreto con Mateo, mi primo. De vez en cuando intercambiábamos mensajes de texto o alguna llamada corta, más para saber cómo estábamos en general que para hurgar en las heridas del pasado. Él, con mucha cautela y solo si yo se lo preguntaba directamente, me ponía al tanto de algunas cosas muy generales sobre la situación en la Ciudad de México, siempre con un tono neutro y respetuoso. Carlos, mi amigo abogado, también me contaba algún rumor que le llegaba por conocidos en común, pero siempre con mucho tacto y respetando mi decisión férrea de mantenerme lo más alejado posible de ese nido de víboras. Según supe por estas fuentes indirectas, las consecuencias para mi antigua familia no habían sido menores. Sofía, aunque se había librado de la cárcel gracias al acuerdo reparatorio, había quedado marcada social y familiarmente. Su reputación en el círculo familiar extendido y entre sus pocas amistades, si es que alguna vez las tuvo genuinas, quedó hecha añicos. Muchos parientes que antes la consentían y le reían todas sus gracias, ahora le daban la espalda o la trataban con una frialdad distante y calculadora. Al parecer, la historia completa del fraude y de la exclusión de la fiesta, con la confirmación de Mateo incluida, se había filtrado y había corrido como pólvora entre tíos, primos y compadres. Marcos, mi valiente y emprendedor cuñado, fiel a su naturaleza de parásito oportunista, desapareció de la vida de Sofía y de Pedrito poco después de que se secara el flujo de dinero fácil que yo representaba y de que las consecuencias legales comenzaran a acecharlo más de cerca. La dejó sola, con un hijo que mantener y con la abrumadora responsabilidad de buscar un trabajo estable y decente por primera vez en su vida, algo para lo que evidentemente no estaba preparada ni física ni mentalmente. Mis padres, Elena y Ricardo, según me contó Mateo en una ocasión, habían envejecido visiblemente en pocos meses. La amargura, el resentimiento y la vergüenza social se habían instalado en su casa como huéspedes permanentes e indeseados. Su círculo de amistades se había reducido drásticamente, y las reuniones familiares en su casa, antes tan frecuentes y bulliciosas, ahora eran escasas y tensas. Tía Carmen, por supuesto, seguía despotricando en mi contra cada vez que tenía oportunidad, pintándome ante quien quisiera escucharla como un monstruo egoísta, un hijo desnaturalizado y un traidor a la familia. Pero, al parecer, cada vez menos gente le hacía caso o le daba crédito a sus calumnias. La verdad, aunque dolorosa y cruda, había salido a la luz, y cada quien estaba sacando sus propias conclusiones. Un año después de mi mudanza, casi en el aniversario de mi liberación, estaba en una tienda grande de artículos para el hogar y mejoras para la casa aquí en Querétaro, buscando una lámpara de lectura para mi pequeño estudio. Mientras esperaba pacientemente en la fila para pagar, una mujer de mediana edad, con un peinado elaborado y un estilo de vestir que me resultaron vagamente familiares. Se me quedó mirando fijamente durante varios segundos, con una expresión de intensa concentración en el rostro. «Disculpe, joven», me dijo finalmente, con un tono entre curioso y abiertamente chismoso, ese tonito que tanto detestaba. «¿Usted no es Javiercito? ¿Javier González?» El hermano de Sofía González, la muchacha aquella que tuvo un problema muy sonado con su familia el año pasado por un dinero y unas tarjetas de crédito. Su mirada era penetrante, morbosa. Me giré lentamente hacia ella, la miré a los ojos con calma, sin prisa, y una sonrisa serena,
genuina, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. No, señora, respondí con una amabilidad firme, con una seguridad que no dejaba el menor resquicio a la duda o a la insistencia. Me temo que se equivoca usted de persona. Yo no conozco a ninguna Sofía González. La mujer parpadeó varias veces, visiblemente confundida, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Abrió la boca para decir algo más, pero la cerró de golpe al ver la tranquilidad y la convicción en mi mirada. Se encogió de hombros, murmuró disculpe usted, creí que... Y se giró para seguir con sus compras. Pagué mi lámpara y salí de la tienda sintiéndome ligero, libre, invencible. Ya no era el hermano de Sofía, ni el hijo de Elena y Ricardo, ni el cajero automático de los González. Era simplemente Javier. Y por primera vez en 35 años de existencia, eso, ser simplemente Javier, era más que suficiente. Era todo. Mi antigua familia, en su infinita soberbia y su ceguera autoinducida, cegaramente creyó que yo no sobreviviría sin ellos, que tarde o temprano volvería arrastrándome como un perro apaleado, suplicando su amor, su aceptación y, sobre todo, su permiso para seguir financiando sus vidas vacías. Qué equivocados estaban. Yo no solo estaba sobreviviendo, estaba floreciendo, renaciendo de mis propias cenizas. Ellos, en cambio, sin su proveedor incondicional y sin su chivo expiatorio predilecto, parecían desmoronarse lentamente en su propia miseria, en el veneno de sus propias mentiras y manipulaciones. Descubrí, con un alivio que casi dolía de tan intenso, que no necesitaba su aprobación condicionada, ni sus migajas de afecto envenenado, ni sus reuniones familiares llenas de tensión, falsedad y puñaladas por la espalda. Comprendí, con una claridad meridiana que solo la distancia y el dolor pueden otorgar, que había perdido el control de mi propia vida, de mi propia dignidad. El día que dejé de mendigar un amor que nunca existió y comencé a exigir el respeto que merecía como ser humano. Personas como los miembros de mi familia suelen usar la palabra familia como un arma arrojadiza, como un escudo impenetrable para justificar sus abusos, sus egoísmos y sus manipulaciones más viles. Pero en el preciso instante en que les plantas cara con límites firmes, con un rotundo y definitivo hasta aquí llegaste, ya no más, se desmoronan como castillos de naipes, pierden todo su poder. Y entonces te acusan a ti de ser frío, egoísta, malagradecido, rencoroso o roto por dentro. No soy ninguna de esas cosas. Simplemente, y gracias a Dios, ya no soy suyo. Y esa, sin lugar a dudas, es la mayor liberación que he experimentado en mi vida. Unos meses después de aquel encuentro en la tienda, recibí una llamada de un número desconocido de la Ciudad de México. Era un sábado por la tarde, yo estaba en mi balcón, disfrutando de un café y de la lectura de un buen libro. Por un instante, sentí un eco fantasma de la antigua ansiedad, un escalofrío helado recorriéndome la espalda. Contesté con cautela. Era Elena, mi madre. Su voz, al otro lado de la línea, era un lamento desgarrador, un torrente de sollozos y súplicas. Javiercito, hijo mío, por el amor de Dios, tienes que venir inmediatamente, gimoteaba. Tu padre, Ricardo, está muy grave en el hospital, le dio un infarto fulminante. Los doctores dicen que no pasa de esta noche. Quiere verte, hijo, quiere pedirte perdón antes de morir. Por favor, Javier, ven, te lo suplico como madre. A pesar del nudo que se me formó en la garganta, algo en su tono, en su estudiada desesperación, me hizo dudar. Después de colgar con ella, llamé inmediatamente a Mateo. Le pedí, con toda la calma que pude reunir, que verificara discretamente la situación en el hospital que mi madre me había mencionado. Mateo, siempre eficiente y leal, me devolvió la llamada a los 20 minutos. Primo, me dijo con voz tranquila, acabo de hablar con una enfermera conocida en ese hospital. No hay ningún paciente ingresado con el nombre de Ricardo González. Y hace un momento, pasé por fuera de casa de tus papás, y vi a tu tío Ricardo regando el jardín como si nada, aunque con una panza que parece que él es el que va a dar a luz. Colgué con Mateo, y una sonrisa amarga pero liberadora se dibujó en mis labios. No devolví la llamada a Elena. Había pasado la prueba final. Su capacidad de manipulación ya no tenía efecto en mí.
Tía Carmen, fiel a su naturaleza ponzoñosa, también intentó un último ataque. Al enterarse por algún pariente lejano de la ciudad donde yo vivía ahora y del nombre del despacho de arquitectos donde había comenzado a trabajar, se las ingenió para conseguir el teléfono de la oficina y llamó, haciéndose pasar por una antigua vecina preocupada, para advertirles confidencialmente sobre qué clase de persona problemática y conflictiva era Javier González. Afortunadamente, mis nuevos jefes, personas inteligentes y profesionales que valoraban mi trabajo y mi dedicación, manejaron la situación con una discreción y una elegancia impecables. Me informaron del incidente, me ofrecieron su apoyo y simplemente archivaron el asunto como chisme malintencionado de gente ociosa. Les agradecí profundamente su confianza y no le di mayor importancia al patético intento de mi tía por dañarme. Su veneno ya no me alcanzaba. Mi vida actual no es una película de Hollywood con un final feliz y edulcorado donde todos se abrazan y se perdonan. No me volví millonario de la noche a la mañana, ni encontré a la mujer de mis sueños al instante para cabalgar juntos hacia el atardecer. Pero tengo algo mucho más valioso, algo que el dinero no puede comprar y que nadie me puede quitar, tengo paz. Paz interior. Trabajo en un despacho de arquitectos más pequeño que el anterior, pero infinitamente más humano, donde mis ideas son escuchadas y valoradas, donde mis colegas son amigos y no competidores. Ahorro para mis propios proyectos, para mis propios gustos, para mis propios viajes. He comenzado a salir con Ana, una maestra de arte, una mujer tranquila, inteligente y genuina, con una sonrisa que ilumina habitaciones y una conversación que nutre el alma. Es algo incipiente, sin presiones, sin dramas, pero se siente bien, se siente real. A veces, muy de vez en cuando, en la quietud de mi nuevo hogar, recuerdo la oferta cruel y despectiva de mi madre de llevarme un itacate con las obras de la fiesta que yo había pagado íntegramente. Y me doy cuenta, con una tristeza retrospectiva pero sin una pizca de rencor, de que durante demasiados años de mi vida viví precisamente de eso. De las migajas emocionales y del recalentado de respeto que mi familia se dignaba a ofrecerme de vez en cuando. Ya no más. Ahora, yo me sirvo el banquete completo de mi propia vida, con los ingredientes que yo elijo, con los sabores que a mí me gustan, y lo disfruto cada día, cada instante, como si fuera el último. El cheque de 15,000 pesos que me envió Mateo sigue guardado en un cajón de mi escritorio, junto a mis planos y a mis sueños aún por construir. Quizás algún día lo use para comprar el primer árbol de esa pequeña cabaña en el bosque que siempre he soñado tener. O quizás simplemente lo conserve como un símbolo, como un recordatorio tangible de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede haber una luz de esperanza, una mano amiga, una muestra de decencia inesperada. Lo importante es que la decisión, como todas las decisiones importantes de mi vida a partir de ahora, será exclusivamente mía. El itacate de su desprecio y de su manipulación ya no tiene ningún poder sobre mí. Yo elijo mi propio menú. Y, carajo, que bien sabe la libertad.